Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. El tema del vídeo de esta semana tiene que ver con la indignación que me produce muy profundamente la serie de HBO titulada Nightfall, que, si mal no recuerdo, relata los últimos años de vida, de existencia de la Orden del Temple. Es una serie, tengo que reconocer que no he visto, pero cuya premisa es que primero se presenta como una serie histórica y defiende que la Orden del Temple cayó por ser los custodios del Santo Grial. Bien, vamos a empezar por partes. Lo primero, no hay ninguna prueba histórica que nos permita establecer que la Orden del Temple fueran los custodios del Santo Grial. Sobre todo, me llama la atención mucho que la serie establece en los últimos años de la Orden del Temple, hasta 1307, que el personaje principal, protagonista de la serie, es un tal Ser Landry, que aparece representado como el gran maestre de la Orden. Y sabemos que en esos últimos años de la Orden, el gran maestre era Jacques de Molay, un personaje muy complejo y con una vida, sobre todo evidentemente en los últimos tiempos, de lo más convulsa, interesante y bastante plena como para tener que inventarse otro gran maestre para la Orden del Temple. Quiero decir, Jacques de Molay tiene una vida que ya de por sí da para serie, no hacía falta inventarse otro gran maestre, pero bueno, de acuerdo, vale, lo compramos. El tal Ser Landry es gran maestre de la Orden del Temple. Vamos a ponernos en contexto, quiero intentar hacer un vídeo más o menos breve, así que vamos a contextualizar un poco, ¿de acuerdo? Año 1099, Jerusalén está en manos cristianas, ha sido arrebatada a los musulmanes y un noble francés, franco, mejor dicho, llamado Godofredo de Bouillon, decide crear una sociedad, una hermandad, una organización, para proteger un secreto que había estado en manos de su familia desde los tiempos de Jesucristo. Este Godofredo de Bouillon, temeroso de que el secreto se perdiese cuando él muriese, ya que él falleció en el año 1100, es decir, un año después, pues decide crear esta hermandad para proteger ese secreto. Esto forma parte de la leyenda más que de la historia, No se ha podido constatar que esto exista, es decir, lo que estoy contando ahora mismo, pero la tradición así lo quiere y entronca directamente con la historia de la Orden del Temple. Por lo tanto, os lo presento, ya que es una tesis, pues oye, válida, porque mientras nadie diga lo contrario, pues podemos, ofrecerla. ¿Qué ocurre? Esta hermandad será conocida como el Priorato de Sion, el famoso Priorato de Sion, que se hizo conocido mundialmente a partir de la obra de Dan Brown, El Código Da Vinci. Se establece en Jerusalén en este año de 1099 por Godofredo de Bouillon para proteger aparentemente ese secreto, el secreto de la familia de Godofredo. ¿Qué ocurre? El priorato establece también que hay unos documentos que respaldan este secreto, este conocimiento de la familia de Godofredo, y esos documentos están enterrados en algún lugar debajo de las ruinas del templo de Herodes, construido, como sabéis, sobre las ruinas de un templo anterior, que es el famoso templo de Salomón. Entonces, el priorato de Sion crea en 1118-1119 más o menos un brazo armado que será la Orden del Temple, fundada en un principio por 9 caballeros francos a las órdenes de Hughes de Payens, los cuales abandonan todos sus territorios, porque la mayor parte de ellos son nobles, entonces abandonan todos sus territorios en la Borgoña francesa y se desplazan hasta Jerusalén, se entrevistan con el rey de Jerusalén, Balduino II, y establecen su, cuartel general a voluntad total del rey en las caballerizas del antiguo templo de Salomón, del templo de Herodes. Sí que sabemos que los templarios, a pesar de que se presentaron ante el rey, o eso dicen las crónicas, alegando que estaban allí para proteger a los peregrinos en su viaje hasta Tierra Santa, recordemos que eran 9 caballeros,
No hay constancia ninguna de que participasen en ninguna batalla que tuvo lugar, ni que se les viese el pelo fuera de las inmediaciones del Templo de Salomón. Y por lo que parece sí realizaron algo así como labores arqueológicas, realizaron algunas excavaciones en el templo, es decir, estaban buscando algo, indudablemente. La leyenda quiere, por supuesto, que sean estos documentos de Godofredo y que buscaba el priorato de Sion para protegerlos de la, digamos, destrucción que habría podido ocasionar la Iglesia Católica de ese secreto de Godofredo. ¿Qué ocurre? Llega un momento, pasan 9 años y de repente la supuesta orden del Temple, esos 9 caballeros, que por cierto, en esos 9 años tampoco han hecho ningún esfuerzo, ni han mostrado ningún interés en conseguir más miembros para la causa, de repente esos 9 caballeros envían una misiva a Godofredo, que está en Francia. Godofredo abandona todo y marcha a Tierra Santa, se une a esos caballeros y todos juntos regresan a Europa y de la noche a la mañana se vuelven absolutamente ricos e increíblemente poderosos. Se convoca un concilio solamente para otorgar a la Orden del Temple una autoridad tal que no tiene que responder prácticamente ante nadie, solamente ante el Papa, y empiezan a acumular un poder y un prestigio, por supuesto, nunca antes visto. A pesar de que Europa en aquella época estaba plagada de órdenes militares, la Orden del Temple sorprende precisamente por su rápida ascensión. Por cierto, decimos la Orden del Temple cuando nos estamos refiriendo a su nombre completo era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalén. Por eso Temple es templo en francés. Nosotros tendríamos que decir la Orden del Templo, pero nos entendemos al hablar de temple, de templarios, etc. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El priorato de Sion se habría convertido, por lo tanto, en custodios de ese secreto de Godofredo, y los templarios, como ya hemos dicho, empezaron a ganar poder, empezaron a ganar tierras, beneficios, inventaron los principios de la banca moderna, de hecho, permitieron a muchos nobles y muchas incluso casas reales de Europa desplazarse de un sitio a otro sin necesidad de llevar encima su dinero, ¿no? Sus beneficios. Entonces iban a una encomienda de la Orden del Temple, aportaban allí su dinero, a cambio recibían un vale y con ese mismo vale en el lugar de destino iban a otra encomienda del Temple y esa encomienda les devolvía el dinero. Por lo tanto, este tipo de transacciones ellos fueron los creadores. ¿Qué ocurre? Empieza a desarrollarse tantísimo, ¿no? Durante 300 años la Orden del Temple está en auge, está creciendo, pero efectivamente esta habilidad para manejar todos los cotarros de Europa, además de una forma que nadie se esperaba, porque ya os digo, el Papa les da prácticamente carta blanca para hacer todo lo que quieran. Por lo tanto, hay algunos teóricos que dicen que la Iglesia lo que hizo fue comprar el silencio de los caballeros templarios y por lo tanto del priorato, es decir, para que no se les fuese la lengua de lo que habían encontrado en las ruinas del Templo de Salomón. Hay quien dice que podía haber sido efectivamente ese secreto de Godofredo, del que ya hablaremos. Hay otros que dicen que podía haber sido el Arca de la Alianza, otros que dicen que podría haber sido incluso el cuerpo de Jesucristo. En fin, las teorías son múltiples porque efectivamente no sabemos qué encontraron, pero sí parece evidente que algo tuvo que haber, porque, os digo, el auge de la orden en Europa de un día para otro prácticamente no tiene ningún eco en el resto de la historia. Es un momento único. ¿Qué pasa? Que llega principios del 1300 y resulta que los templarios son las casas nobles y las casas monárquicas de prácticamente la totalidad de Europa deben dinero a la Orden del Temple y sobre todo, y según parece, un
un monarca conocido que sería Felipe IV, Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, que al parecer les habría llegado a deber tantísimo dinero que empezó a forjar un plan, él junto a su mayordomo real, Guillermo de Nogaret, juntos empezaron a trazar un plan para la caída de los templarios. Entonces, con apoyo del Papa Clemente, empezaron a urdir todo un plan maquiavélico muy digno de la CIA de una película de espías, según el cual el Papa Clemente habría entregado un mensaje cifrado a todas sus tropas que tenía que abrirse el 13 de octubre de 1307, un viernes. En todas partes de Europa. Y cuando se abrió esa misiva, todos tenían que abrirla a la vez. Entonces, cuando se abrió, lo que contenía esa carta era que al Papa, a este Clemente, se le había aparecido un ángel que le había revelado que los templarios eran practicantes de magia, de hechicería, de sodomía, de ritos heréticos, paganos, que orinaban sobre la cruz, que adoraban a Satanás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenían que detenerlos. Entonces, efectivamente, ese viernes 13 de 1307, que es lo del viernes 13 ha pasado a ser una fecha tradicionalmente asociada con la mala suerte, ese viernes 13 la mayor parte de los caballeros templarios que habían por Europa fueron detenidos, fueron encarcelados y fueron torturados para que confesasen sus crímenes. A los templarios se les acusó de todo lo que se le podía acusar a un cristiano en la Edad Media. ¿Qué pasó? No fue hasta 1314 cuando Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden del Temple, un noble francés, esta vez sí, el auténtico gran maestre del Temple, es detenido, torturado, interrogado y ejecutado. Entonces, en una ceremonia pública en la plaza de Notre Dame de París, Jacques de Molay junto a otros caballeros de la orden fueron atados a piras y quemados vivos en la hoguera, acusados por supuesto de herejía, de brujería y de todas estas polémicas acusaciones. Se hizo también famosa la sentencia que promulgó Jacques de Molay mientras estaba ardiendo en la hoguera, según el cual, recordemos, estamos en 1314, Jacques de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia, al Papa Clemente, diciéndoles que en verdad no pasaría un año sin que antes ambos falleciesen y rindiesen cuentas ante el Creador por sus actos. Maldición que efectivamente se cumplió. Tanto Felipe de Francia como el Papa Clemente fallecieron antes de octubre de 1315. Claro, ¿qué ha pasado? La historia dice que el interés fundamental de Felipe era hacerse con las riquezas de la Orden del Temple para no solamente no tener que pagarles, sino hacerse incluso más rico. Efectivamente, hubo muchas riquezas de los templarios que fueron requisadas, pero también hubo muchas que se salvaron. Recordad que los templarios eran tan famosos, tan populares, tan conocidos, que muchos recibieron ayuda externa. Entonces hubo muchos templarios que pudieron escapar de la red de soldados del Papa y del Rey, y con parte del tesoro, se presupone, pudieron esconderse, pudieron huir, por ejemplo, a Portugal, donde no fueron perseguidos y donde se disfrazaron bajo el nombre de la Orden de Cristo. O incluso hay quien dice que parte de ese tesoro y parte de esos caballeros que se salvaron se marcharon al puerto de La Rochelle, en Francia, donde tenían sus naves allí varadas, ancladas, vaya, y se marcharon. Hay quien dice que incluso se fueron a América y se escondieron allí en el Nuevo Mundo. Hay muchos libros al respecto sobre la presencia de templarios en América. Recordad que estamos hablando siglo XIV, entonces ha habido mucha polémica a ese respecto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál podía ser, ¿no? Porque claro, por una parte está esta idea de que defiende que Felipe de Francia estaba muy interesado en el dinero y en las propiedades del Temple, y hay otros, los del Priorato de Sion, que dicen que en realidad lo que iba buscando Felipe era ese secreto de Godofredo de Bouillon, que habría sido ni más ni menos que el Santo Grial.
¿Qué es el Santo Grial y si realmente los templarios tenían alguna posibilidad de haber sido sus custodios? Bueno, pues estas preguntas y estas ideas las veremos en el vídeo de la próxima semana. ¡Adiós!